Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase, donde vamos a dar continuidad al módulo 4. Esta es la segunda clase del módulo 4, donde estamos analizando las propiedades y los componentes que, que encierran a lo que son los gráficos vectoriales. Bueno, hoy vamos a trabajar en dos partes. Primero vamos a estudiar a fondo lo que son los elementos y principios del lenguaje visual, donde vamos a conocer cuáles son o qué hace, o sea, cuáles son los elementos que se utilizan para crear cualquier tipo de composición gráfica, ¿ya? Y qué representan. Básicamente vamos a trabajar en esa primera línea. O sea que ahí vamos a ver algo de teoría. Y posterior vamos a continuar o vamos a iniciar el ejercicio de la infografía que ustedes mismos seleccionaron, donde vamos a aplicar herramientas como las operaciones de creación de formas compuestas en el editor vectorial con el que estamos trabajando. Y vamos a ver también aplicación de color, aplicación de grados y también estilos de líneas y algunos otros, digamos, parámetros que vamos a empezar a analizar. Bueno, arranco muchachos entonces con el llamado a lista. Repito, antes que nada, me llegó una lista de estudiantes que todavía no han dado respuesta al formulario que les llegó a su correo, ¿ya? Entonces, por favor, si lo pueden hacer en este momento, se los agradecería porque requieren de esa información de carácter urgente, ojalá ahora al mediodía. Entonces, voy a leer quienes me aparecen aquí en el lista que no resolvieron el formulario y si no les llegó o ya lo resolvieron y aparecen aquí, me informan. Alejandro Gómez, Nicolás Gil, Miguel Ángel Anchico, Alejandro Valencia, Javier Henao, Sebastián Vidal y Santiago Ramírez. Ok, por favor me confirman si ya lo resolvieron o si por algún... Profe, yo ya lo resolví. Ok, Miguel Ángel Onchico. ahora mismo, ¿sí? ¿Existe ahora? Profe, Cuéntame. yo acabo de entrar. ¿De qué estás hablando? Ok, no, hay algunos estudiantes que no respondieron el formulario que les llegó creo que ayer. Ya, pero yo tenía una pregunta sobre el formulario. Dime. Eh, ¿El formulario lo envían, pero es porque la posibilidad es real? Sí, claro. Obvio, ¿no? Sí, claro. Ahora, Responde la eh, modalidad que se ajuste a tus necesidades. Cuéntame. Profe, pero entonces, si la mayoría dice que va a ir a la universidad, los que dijimos que que preferíamos tener en nuestros computadores, ¿nos toca ir también? No, Sí, profe, eso te iba a obvio, preguntar. es que ese es el problema, profe. Eso estábamos diciendo en el grupo. O sea, ok, no, mira, en caso tal de que unos escojan otra cosa y otros otra, esta es la posibilidad de que hagan así. no, O sea, no, la opción es como individual o se toma el mayor número de votos y se decide. no. Realmente, chicos, la propuesta es que quienes no tengan la posibilidad de verla virtual tengan a la mano la solución que les brinda el campus, ¿correcto? Pero quienes sí tienen y pueden verlo virtual van a continuar viéndola virtual. Pasaría es que algunos la verían en presencial y otros la verían virtual. Esa es como en síntesis la Profe, propuesta. profe, ¿Cómo sería? Y sería al mismo tiempo, ¿no? profe, Sí, y mi pregunta sería como, o sea, en caso tal de que se den las presenciales, ¿a vos tocaría ir a dar la clase presencial o cómo sería? mm, todavía no nos han dado a nosotros directrices de eso. O sea, tengo entendido que la posibilidad es incluso porque los salones tienen limitaciones, no pueden estar más de 10 estudiantes en un salón por protocolos. Si se cumplen más de 10 tienen que abrir dos salas, o sea que algunos, pues, todos verían la clase virtual. O sea, la clase sigue siendo virtual, sino que lo que cambia es el espacio, ¿correcto?
Está la opción de que ustedes seleccionen virtual por VPN, donde utilizan los escritorios remotos, trabajan con los equipos de la universidad. Digamos que esa sería como la más viable a nivel general, pero pues igual respondan ustedes que la universidad está interesada en conocer esa información precisamente para brindar las mejores soluciones. Pero lo que importa es que se están ofreciendo las posibilidades, ¿ok? O sea, para que no todo en pro de los procesos académicos y del normal desarrollo de las clases. O sea que por ese lado, hoy respondan la encuesta. Ya yo les tendré mayor información la próxima semana o incluso por el correo corporativo, a ustedes les va a llegar, porque tampoco a mí me han dado pues toda la reglamentación. Lean el documento que está, el documento que venía adjunto, ahí les explica básicamente cuáles son los compromisos, si se opta por una opción o por la otra, ¿correcto? Entonces, ahí vamos. Porque a mí también me hicieron la misma consulta. ¿Ok? Yo, por ejemplo, dije que pues, yo la puedo dar por medio del servidor remoto VPN, no tengo problema. Pero si hay alguna novedad y hay que ir, pues también estoy dispuesto a hacerlo. Realmente yo me voy a adaptar a lo que más beneficie a la clase. Bueno, chicos, entonces, por favor, les recomiendo a quienes no han terminado de diligenciar el formulario que lo hagan, ¿ok? Que son estas 4, 5, 6, 7 personas. ¿Listo? Entonces, en el chat les compartí el enlace al formulario en el WhatsApp, ¿correcto? Para que puedan acceder rápidamente a él y por aquí también, por no dejar. Bueno, vamos a arrancar que el tiempo hoy nos debe rendir bastante. Hoy estamos a 4 de septiembre. Voy a hacer un llamado a lista. Miguel Ángel Anchico. Presente, profe. Okay. ¿Se me escucha? Sí. Brian Ávila. Brian. Presente, profe. Melvin. Carabalí. Melvin, ¿estás? No está, no te veo en lista tampoco. Daniel Colmenares. Presente. Nicolás Gil. Presente. Walter Gómez. Presente. Alejandro Gómez. Presente. Javier Henao. Presente. Juan José Jiménez. Presente, profe. Raúl Martínez. Raúl Martínez no está. Juan José Meléndez. Presente, profesor. Isaac Montaño. Presente. María Camila Ospina. María Camila, estás en lista. Te veo, ¿por qué me falta tanta gente? Santiago Parrado. Aquí, profe. Juan Pablo Patiño. Presente, profe. Santiago Ramírez. Presente, profe. Daniel Suárez. Presente, profe. Alejandro Valencia. Presente, profe. Daniel Vélez. Presente, profe. Y Sebastián Vidal. Presente, profe. Bueno, repito, Melvin Carabalí, Raúl Profe, ya aquí presente. Raúl Martínez. Listo. Raúl Martínez. Listo, ahora sí, porque me faltan solamente dos. Me falta María Camila Ospina y
y Melvin Carabalí, ¿correcto? Bueno, si tienen en algún momento ingresan, ojalá me escriban para que no les quede ahí el reporte. Bueno, vamos a dar inicio, muchachos. Entonces les pido mucha concentración. Recuerden las recomendaciones. Me gusta que las clases ustedes sean participativos, busquen información y vamos construyendo clase todos. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Bueno, chicos, entonces vamos a revisar el siguiente tema. Bueno, los elementos y principios del lenguaje visual. ¿Ya? Y cómo, digamos, estos elementos comienzan a tener un sentido y cómo no se ponen de forma arbitraria, ¿no? Sino que nosotros podemos jugar con lo que representan y asimismo comunicar, ¿ya? Porque al final es un lenguaje gráfico, es un lenguaje visual. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, todo parte de un plano cartesiano, ¿ya? O esta, digamos, es una simbología que partió la historia en dos cuando se trata de las representaciones, cualquier tipo de representación gráfica, ya sea en dibujo, incluso en programación, en software digital, ¿cierto? En herramientas de diseño digital, diseño asistido por computador, donde nosotros tenemos en lo plano dos coordenadas, ¿cierto? La coordenada X y la coordenada Y. La coordenada X representa el horizonte y la coordenada Y representa lo que es la altura, ¿cierto? O lo que es el eje vertical. Pero ¿qué es lo importante del plano cartesiano? Que en el eje horizontal, el X, hacia la derecha los valores son positivos. O sea que todo lo que va a la derecha es como si fuéramos hacia adelante, ¿ya? O sea, es suma. Todo lo que va hacia la derecha suma y todo lo que va a la izquierda resta. Es una de las primeras representaciones que se hace dentro del plano bidimensional, repito. Cuando hablamos de la tridimensionalidad, como es la vida misma, pues ya obviamente tenemos muchos más grados de libertad. Pero en el plano hay ciertas representaciones que comienzan a tomar sentido partiendo desde este punto. Y hacia arriba suma y hacia abajo resta, ¿correcto? Digamos que eso es la primera representación de la ubicación de los elementos. Dónde ubicar los elementos y cómo eso juega un papel importante. O sea que de hoy en adelante, cuando ustedes vayan a colocar algo más hacia la derecha, les representa algo, o cuando van a colocar algo hacia la izquierda, también les va a representar algo. Entonces miremos esta reconocida marca whiskera de un tendero por allá en Escocia, que se llama John Walker, de una marca que se llama Johnny Walker, que es muy, muy conocida. Esta marca, como pueden ver, miren la dirección que tiene en este caso el personaje. El personaje está caminando hacia la izquierda. Esto lo hicieron de forma involuntaria, entonces miren cómo en los primeros años, en 1908, 1925, 1998, bueno, en 1925, el caminante tenía esta posición, yendo hacia la izquierda. Entonces era un caminante que iba restando, no iba sumando. A partir de 1998, pues debido al boom también de la comunicación en la marca, comienzan a cambiarse paradigmas, ¿ya? Donde hay que preocuparse por renovar y renovar las marcas. Ustedes pueden ver cómo las marcas más antiguas han evolucionado y han cambiado su representación en el tiempo. Y a finales digamos, de la segunda mitad del siglo XX, fue tendencia a hacer modificaciones en la marca para representar nuevas ideologías y nuevos pensamientos de las personas. Entonces, en 1998 se decide que, bueno, Johnny Walker tiene que caminar hacia la derecha, tiene que sumar. Y de ahí pues nace el eslogan Keep Walking.
y se pone el personaje a la derecha, camine sumando hacia adelante. Bueno, después de ese paréntesis, vamos a analizar entonces más allá qué son los elementos conceptuales. ¿Okay? Los primeros que vamos a ver son elementos conceptuales. Ya vamos a ver que hay otro tipo de elementos, o sea, dos tipos de elementos en el lenguaje visual. Aunque sea difícil de explicar y de creer, pues el primer elemento donde nace todo es el punto. El punto es el primer elemento del lenguaje visual. El punto es el signo más sencillo que puede formar parte de una imagen y es sin dudas el elemento más simple del lenguaje visual. El punto tiene una enorme fuerza de atracción sobre la mirada y su ubicación dentro del encuadre. Perdón, ahí lo leí mal. Y su ubicación dentro del encuadre crea interesantes relaciones de composición. Entonces, cuando yo tengo una hoja en blanco y voy a decidir dónde voy a empezar, todo inicia desde un punto. Y ese punto me va a mí a marcar el génesis del resto. Entonces, si el punto está en la mitad, me puede representar a mí, bueno, está como equilibrado, ¿cierto? Si está a la derecha, va en dirección, va hacia adelante, va sumando. O si por el contrario está hacia abajo, está pesado, ¿cierto? Está caído. Entonces, ese tipo de representaciones comienzan a jugar un papel importante a la hora de iniciar con cualquier composición gráfica. Entonces, miren que puede llamar la atención en los niveles más extremos, porque si yo tengo una hoja en blanco y pongo un punto blanco por ahí, perdón, un punto negro, ¿hacia dónde se va a dirigir la mirada? Pues definitivamente a ese punto, porque no va a tener otros elementos distractores. Entonces, según esta teoría, uno podría pensar, bueno, todos los diseños y todas las composiciones pues están llenas de múltiples distractores. Lógicamente, pues, porque esos distractores pues hacen parte de una composición y tienen una participación. Y luego vamos a mirar que hay otros elementos que se encargan de mostrar jerarquías, ¿ya? De cuándo algo debe tener más protagonismo que lo otro. Entonces, después del punto, continúa la línea. La línea es básicamente la extensión de ese mismo punto. Podríamos decir entonces que la línea es el trazo del punto al desplazarse. O sea que el puntico lo acabamos de desplazar y nos está generando esta línea o trayectoria. Una sucesión de puntos contiguos. El punto, dice Kandinsky, está constituido exclusivamente por tensión. La línea, en cambio, combina tensión y dirección. ¿Correcto? Entonces, miren que está constituido por la tensión. Por eso está recto. Y la línea, en cambio, combina tensión y dirección. Ahí es cuando ya puede variar, incluso en los ángulos en los grados de su dirección. Bueno, Kandinsky, ¿quién es Kandinsky? Kandinsky es un pintor de origen ruso de la escuela del expresionismo abstracto. ¿Okay? Pueden googlearlo y ahí lo van a encontrar. Son unos cuadros muy elementales basados en la línea. ¿Ya? Y él pues utiliza mucho la comunicación que tiene la línea en sus distintas orientaciones. Voy a mostrarles aquí pues, que se alcanza a ver. No, tengo compartida la pantalla. Ahí pueden ver algunos cuadros de Kandinsky. Les recomiendo que miren este tipo de autores, ¿ya? Son importantes para la historia del arte. Y miremos al lado derecho este cuadro donde aparecen las líneas. Miren cómo las distintas representaciones de la línea nos pueden a nosotros representar actividad, cuando algo es pasivo, cuando algo es sólido, fuerte, estructural, cuando por el contrario es algo más bien suavizado, fluido, cuando es estable, cuando es inestable, cuando es efusivo, cuando de cierta forma es dinámico. ¿Ya? Entonces comienzan a aparecer palabras que ustedes se las van a encontrar muy comúnmente cuando estén al lado de algún, pues primero crítico de arte o alguien que sepa de diseño y de expresionismo por medio de los gráficos. ¿Ya?
Entonces, cuando no, yo quiero que esto tenga más dinamismo, entonces tenemos que tratar de simular el movimiento en lo que estemos haciendo. Entonces, la línea que yo tengo aquí al lado izquierdo es una línea, como pueden ver, vertical, ¿cierto? Miren que acá me aparece en el cuadro que representa la verticalidad, la nobleza, lo dramático, lo inspiracional y lo aspiracional, ¿ya? O sea que es realmente, sobre todo en fundamentos positivos, ¿no? Por ser, digamos, recto y también la estabilidad que puede representar. Miren, por ejemplo, la línea horizontal, por el contrario, también lo que puede representar. La calma, ¿cierto? Y muchas representaciones gráficas, por ejemplo, en los radares, siempre se representa la horizontal como como hay una estabilidad. También el acabado, ¿no? Si es en bold, y cómo ciertos trazos también pueden mostrar esas distintas variaciones, ¿ya? Entonces ya nos vamos nutriendo de más elementos, ¿no? O sea, ya sabemos que podemos utilizar un punto, una línea, y que una cosa lleva a la otra. Después de la línea ya viene lo que es el plano. Ya nosotros estamos cansados de trabajar con planos en la herramienta de vectores, ¿cierto? Ya nosotros casi que, bueno, ya estamos estudiando en sí qué son, pero ya los conocemos, ya sabemos lo que se puede hacer con ellos, ya podemos hacer formas compuestas. El plano surge del desplazamiento de una línea en el espacio y puede adoptar numerosas formas y colores. Las formas básicas del diseño pueden estar construidas por una superficie, el plano, o por su contorno, el límite. Recuerden cuando nosotros creamos incontablemente estas figuras, ¿cierto? Y voy a rayar. Recuerden que un plano es esto, o sea, el que está relleno, pero también es esto, según la definición. Está constituido por la superficie y por su contorno, está acá, que son los límites. Las formas fundamentales, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Con esta ya pues nosotros sabemos que se puede crear de todo, no voy a entrar pues en mucho detalle, ya pues aquí está la explicación. Y otro elemento fundamental o conceptual es el volumen. Esto sí que marcó, digamos, el volumen es, ya les voy a mostrar aquí unos ejemplos. Bueno, es un objeto gráfico que crea un espacio tridimensional con sus características de ancho, altura y profundidad. Se crea por medio de planos en movimiento y también perspectivas variando el tamaño. Todo ello de manera ilusoria. ¿Esto qué quiere decir, digamos, a grandes rasgos? Que el volumen es una ilusión. Sobre lo plano, el volumen es una ilusión. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viendo plano. Cuando ustedes hacen una figura con volumen en un papel, estamos imaginándonos una profundidad de campo, una tridimensionalidad, pero realmente seguimos en las dos dimensiones. Seguimos en X y Y. Simplemente, como pueden ver aquí, es una variación entre esa altura, el ancho y la profundidad que le damos a la perspectiva de estos planos, ¿ya? De los planos que nosotros estamos utilizando. Entonces, miremos aquí un ejemplo de cómo el volumen de alguna forma se revolucionó en el tiempo. Yo creo que si ustedes miran el gráfico que está arriba, ¿cierto? El cuadro que está arriba de esa fotografía, ¿a qué cultura nos alude? A la egipcia. La egipcia, Correcto, ¿cierto? Y la de abajo, cristiana o romana. correcto. A la griega. O griego. Bueno, a la renacimiento, algo así, ¿no? Exacto. Sí, pues romano, griego. Griego, renacimiento son palabras que aluden perfectamente a la imagen de abajo, a todo lo que fue la cultura occidental. Bueno, los egipcios son una de las civilizaciones más antiguas y una que logró tener pues una organización a nivel social bastante importante.
a nivel de, de infraestructura, ¿ya? A nivel de construcción, a nivel de comunicación también. Entonces miren que ellos representaban por medio de a esas figuras que representan acciones, se les denomina ideogramas. Si ustedes buscan en Google ideogramas, van a encontrar ahí, mejor dicho, desde los que colocaban en las cavernas hasta, bueno, hasta iconografías actuales que representan acciones. Básicamente los ideogramas representan mediante el dibujo acciones. O sea, no representan objetos solamente, sino acciones, personas haciendo alguna actividad. Aquí se alcanza a ver pues que están haciendo algo, algún tipo, digamos, de ritual, que hay como una piscina, ¿cierto? Y hay como un barco y bueno, están como en su cuento. Pero miren que la representación es totalmente bidimensional, sin volumen. Entonces los jeroglíficos se basaban en esta parte, simplemente partiendo de lo plano, y así ellos representaban el mundo. Porque, bueno, es muy difícil sobre lo plano usted representar lo que estás viendo con los ojos, ¿no? Donde puedes ver volúmenes, donde vemos el impacto que tiene la sombra sobre todos los volúmenes que existen en el entorno físico. Y miren abajo, precisamente ustedes lo mencionaban, una época que se llama el Renacimiento, importante dentro de la historia del arte. Se comienza a involucrar el volumen. Miren que ese es un ideograma también porque hay acciones, las personas están ahí haciendo actividades, pero ya tenemos una noción del espacio, de qué posición tienen estos personajes en el espacio, no lo estamos viendo como en el de arriba, ¿cierto? Que se ve, de hecho se ve como si hubieran unos en un primer piso, otros en un segundo y otros en un tercer piso, así es como lo podemos ver nosotros. Pero ya gracias al volumen y la perspectiva, ciertos elementos van a estar delante de otros. Miren cómo la proyección del espacio de las paredes tiene una profundidad total, cómo la sombra influye sobre ellos. Y pues realmente están logrando, gracias a esta nueva implementación de lo que es el volumen, construir de forma más fiel la realidad, ¿ya? Sigue siendo plano, ¿correcto? Sigue siendo plano, pero miren mediante el volumen ya cómo se representa el espacio muy, muy fiel a lo que nosotros construimos con la vista. Bueno, y aquí pues otros elementos conceptuales que empiezan a jugar un valor. Miren que el volumen ya es como un acabado y aquí estos también son como acabados, ¿ya? O sea, estamos aplicándole acabados a esos primeros elementos como el punto, la línea y el plano. Todo lo demás son variaciones y añadiduras que se le dan a estos tres elementos básicos. Con esto se hace de todo. Bueno, la escala. La escala puede definir un punto de foco, resaltar áreas importantes y guiar la mirada de los espectadores. El tamaño hace referencia a una medida absoluta. Por ejemplo, el tamaño de una hoja de papel de 22 centímetros por 18 centímetros. Mientras que la escala alude a la relación directa entre los elementos del diseño. Miremos el gráfico de la derecha y notamos que tiene un protagonista. El protagonista es definitivamente el que está más grande, ¿cierto? Como estamos aquí en un lenguaje de escala, miren que todos tienen distintos tamaños. Entonces sabemos que, bueno, si todos tienen distintos tamaños, algo quiere decir el grande, algo quiere decir el más pequeño. Entonces ahí nos estamos enfocando en esa parte. Mediante el tamaño podemos destacar una información. Aquí, pues, la segunda definición que dice aquí el segundo párrafo de escala, muchas veces nosotros podemos confundir escala con tamaño, ¿ya? Digamos que es una ambigüedad. Si entramos en detalle, realmente el tamaño, como lo dice ahí, son medidas absolutas. Y el tamaño representa más que todo los espacios físicos, ¿ya? Entonces el papel, la mesa, la pared. Entonces hablamos de medidas absolutas. A eso se le llama tamaño. Y por eso nosotros, sobre todo en el entorno digital, cuando trabajamos en programas, las operaciones no se llaman tamaño, sino que se llaman escalar, cambiar la escala. Entonces esa escala es la que nos permite a nosotros crear la jerarquía
visual de los elementos, sino que es muy raro uno decir, voy a escalar, ese sería el término apropiado para agrandar algún objeto, voy a escalar este recuadro 2 veces, ¿cierto? Pero bueno, tampoco vamos a entrar en discusión porque al decir cambiar el tamaño, pues también lo podemos asociar fácilmente con lo que representa, y además porque en la vida real pues uno no le dice a alguien, voy a escalar tal cosa, puede interpretar cualquier otro tipo de acción, ¿correcto? Entonces ahí está como entre la ambigüedad entre escala y tamaño, ¿vale? Entonces escala es muy propio de los programas CAD, donde ustedes van a encontrar algo con cambiar escala o escalar, y la asociación de tamaño, pues que es una representación de pronto un poco más coloquial y que representa las medidas absolutas. Pero está bien, se pueden utilizar ambas. Bueno, dice, cuando una composición se muestra un elemento en una escala relativamente más grande que los demás, nuestra mirada se dirige naturalmente hacia ahí, lo que les había dicho, y sobre todo para construir la jerarquía visual. O sea, que los elementos tienen una importancia. La medida. La medida se representa cuando un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la ubicación. Miren acá en el cuadro, en el de abajo, lo que está más al fondo, por supuesto, se va a ver más pequeño que lo que está adelante. Entonces miren cómo mediante el tamaño yo puedo definir qué elementos están más cerca o más lejos. No solamente en el tamaño como tal, sino en su posición en el espacio. Si yo pongo algo más pequeño es porque está lejos, ¿cierto? Entonces es como el ejemplo que quiero dar de lo que se puede hacer con la medida. Y además, cuando un objeto carece de escala, no se puede comparar con algo. Cualquier objeto carece de escala, no se puede comparar con algo. O sea que si no tenemos más de por lo menos 2 de estos, pues no vamos a tener un punto de comparación y no podríamos aplicar en este caso la operación de medida o la operación de escala. El color, importantísimo. Isaac Newton es mundialmente reconocido por haber creado el primer círculo cromático en 1706. Newton tomó el espectro de colores que se produce cuando la luz atraviesa un prisma, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, y los ordenó en un círculo segmentado. El experimento que hizo Newton fue que al girar rápidamente el círculo en un disco rotativo, los colores se mezclaron y se convirtieron en blanco a la vista del ojo humano. O sea que hizo como la ruleta y pues evidenció que todos estos colores a alta velocidad pues van a tomar un aspecto blanco. Lo que ven ahí es una representación del círculo cromático al lado derecho de la teoría del color de Newton, hasta el día de hoy utilizado. Y básicamente es la siguiente. Existen unos colores primarios. Esto es discutible porque los primarios, pues a muchos les pudieron enseñar que los primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Pero bueno, en otras teorías se dice que el rojo no es un color primario, sino un color terciario, porque es la combinación de otros dos. Entonces, en muchos casos van a encontrar que los colores primarios son el magenta, el azul y el amarillo, ¿no? Pero pues este es el de la teoría que se maneja actualmente del color. Entonces tenemos los colores primarios, que entendámoslos como los colores pues que tienen que estar en los demás, ¿ya? Porque pues un color verde ya saben ustedes que es combinación entre amarillo y azul, el naranja también es una combinación y el violeta de igual manera. Estos son los colores esenciales, los que necesita uno tener para combinar el resto. Entonces miren al lado derecho los circulitos. Ya nosotros vamos a empezar a comunicarnos con estos lenguajes, decir, bueno, estos colores son primarios. Si ustedes ven colores como el amarillo, el azul y el rojo, van a decir siempre, bueno, estos son primarios. Pero si ya comienzan a ver una composición donde hay una variación de rojos o variación de amarillos, miren el segundo círculo. A estos se les denominan los colores análogos. Análogos o analógicos también los pueden encontrar. Entonces los análogos
son los colores que comparten propiedades con una tonalidad. Por ejemplo, el rojo. Miren los colores análogos del rojo, serían el rojo naranja hasta el naranja, ¿cierto? Y los colores análogos del amarillo serían el amarillo naranja y el naranja, ¿correcto? E incluso toda esta gama se puede considerar pues también en cierta forma análoga porque son vecinos. Básicamente es el vecino de al lado, por eso se le dice análogo. Entonces miren que el rojo también tiene otros análogos que serían el rojo violeta, el violeta y hasta aquí, ¿no? Y ya estos comienzan a ser análogos del azul. O sea que son los colores que están justo al lado, mis vecinos. Esos se le denominan los análogos. Los colores secundarios son justamente el que está en la mitad entre los dos primarios. Entonces miren, en el rojo y el azul, el violeta sería un color secundario. El rojo y el amarillo, el secundario sería el orange, ¿cierto? Y para el azul y el amarillo es el green. Lo podríamos entender como la combinación entre esos dos colores primarios. Luego vienen los complementarios. Los complementarios son el color que está justamente en oposición a mi tonalidad primaria. Entonces aquí pueden evidenciar muchos colores complementarios. Luego nos vamos a dar cuenta que podemos utilizar la teoría del color cuando nosotros estamos haciendo composiciones. Por ejemplo, para ganar alto contraste, la recomendación es utilizar colores complementarios. Entonces a veces pasa que ustedes ven algo y dicen, uy, es que la letra no se lee con ese fondo. ¿Qué pasó? Entonces debe haber contraste y el contraste lo podemos ganar con los complementarios. Entonces miren, el color complementario del azul es el naranja, ¿cierto? El color complementario del rojo, miren que la Navidad está hecha con colores complementarios. El amarillo y el violeta. Si ahora yo les digo a ustedes, muchachos, hagamos una infografía, hagamos un cartel y utilicemos teoría del color y ustedes aplican esta teoría de los colores complementarios, se van a dar cuenta cómo la combinación de colores les va a quedar perfecta, se va a ver súper bien. Por ejemplo, miren aquí el naranja y el azul. Perdón, el azul violeta. Entonces es exactamente el color que está al lado contrario mío. Incluso otro, pues, sino que el blanco, como es la ausencia de color, no se encuentra en los círculos cromáticos, pero el blanco y el negro son complementarios también. O sea, son opuestos, es el opuesto al otro, donde el blanco es la ausencia total de color, ¿cierto? Y el negro, pues, es totalmente el color oscuro. Bueno, también tenemos los intermedios, que pues son los colores que están intercalados. Y aquí pues los cortes complementarios, ¿ya? Que vienen siendo como una especie de triada, como generando los primarios, pero dependiendo del nivel en el que estén. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, curiosidad, dato, angustia, todo está bien hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Lo importante es nutrirnos cada vez de información que probablemente conocíamos, pero no sabíamos para qué servía. Entonces, aquí está, chicos. Revisen el código, los círculos cromáticos cuando ustedes quieran hacer alguna composición y generar armonía, si quieren tener, pues, como una lógica a la hora de seleccionar los colores. De que no están así tan arbitrariamente como que, me gustó este, entonces hagámosle, no. Bueno, otro elemento. Miren que ya con el punto, con la línea y con el plano, si le agregamos color, si le agregamos volumen, vamos representando más cosas. Cada vez tengo más herramientas para representar, porque además la teoría del color no solamente la vemos desde este punto de vista, ¿no? Así como tan esquemática, sino que los colores también nos representan a nosotros
nos representan cosas. Una cosa es cuando uno está pensando en rojo, otra cosa es cuando uno está pensando en azul o cuando uno está pensando en amarillo. Y por eso cuando se diseñan marcas o cuando se diseña cualquier tipo de producto, el color influye mucho. Luego vamos a ver la semántica del color más adelante y vamos a interpretar a qué corresponden los colores, qué significados tienen. La textura. La textura hace referencia a la agregación de materiales que se pueden percibir como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. Entonces, básicamente, la textura corresponde a los materiales. Entonces, si algo es corrugado, si algo es áspero, si algo es poroso, ¿ya? Entonces ya nos va a representar a nosotros los acabados que tienen las figuras que estemos haciendo. Dato curioso, es importante también para darle sentido al tacto físico, ¿no? Lo que les digo, una cosa es nosotros por medio de lo que sentimos, ¿no? De nuestro sentido del tacto, pues podemos pensar en qué material posee ese elemento. Entonces, es otra representación más a la hora de crear composiciones. Bueno, y hasta aquí llegan entonces los elementos conceptuales, ¿no? Estos son los elementos conceptuales. Ahora vamos a ver los elementos de relación. Bueno, elementos de relación, el primero es el énfasis y punto de enfoque. Miren que ya lo habíamos visto por acá cuando vimos el tema de la escala, también hace parte aquí del énfasis. Entonces, el énfasis se consigue cuando un elemento que sea el punto de interés dentro de una composición, se consigue creando un elemento que sea el punto de interés dentro de una composición. Existen varios elementos para crear el énfasis. Estos son destacar. Vamos analizando cada uno de los gráficos. Miren, en el primero dice, lo importante aquí es romper la composición con algún elemento para cumplir con el concepto de destacar. O sea que yo puedo destacar cambiando la forma. Si todo es uniforme, si cambio la forma, eso que está cambiando, el que es distinto a todos los demás, es el que se está destacando. Pueden haber 3000, pero el que es distinto se va a destacar. Aplica incluso hasta para la vida misma, ¿no? Perdone, voy a abrir aquí el chat. Sé que por acá me han estado haciendo aportes. Vamos a revisar. Ok, aquí me compartieron videos sobre diseño y composición de imagen. Chévere. Chévere. Chévere que lo tengamos ahí. Ahora lo abrimos. Por aquí me dicen, eso explica por qué los protas en los animales tienen el pelo de otro color. Animal teacher. Ah, ok. Ok. Si quieres, amplíanos tu consulta. Santiago. Bueno, pues. Bueno, por aquí otros comentarios. Me sigue pareciendo raro que al combinar rojo, azul y verde se conforme. Bueno, no es tanto la composición, ¿no? Sino el experimento que hizo Newton. Pero con muchos colores, o sea, por ejemplo, el negro. El negro es una suma de casi todos los colores, ¿no? En distintos porcentajes. Bueno, chicos, otra forma, el color. ¿Cómo podemos ganar énfasis? Miren que aquí se trata de las mismas formas, todas están igualitas, pero si le cambiamos el color estamos dando un enfoque. O sea que ya ustedes tienen herramientas para decir, bueno, yo quiero resaltar, yo quiero que el que vea esto, lo primero que se enfoque sea esta parte, entonces listo, vamos a ponerle ahí un color que llame la atención y ya está. Y el tamaño, ¿no? Utilizar elementos de diferentes tamaños nos ayudará a centrar la atención en un punto específico. Miren que ahí no importa en qué posición esté, lo que esté más grande, pues de alguna forma dar un énfasis o un enfoque. Bueno,
Balance y equilibrio. La falta de equilibrio suele incomodar en una composición. El balance en una composición es importante para mantener una armonía visual. Existen dos tipos de balances o equilibrios, uno simétrico y el otro asimétrico. Miren que nosotros podemos representar, pues cuando vemos algo que no está equilibrado, evidentemente puede como incomodar a la vista o a la misma percepción, pero como no necesariamente teniendo los elementos pues de forma tan cuadriculada, nosotros podemos ser simétricos o a la vez asimétricos. Miren la figura simétrica que está acá. Consiste en ubicar los elementos de forma equilibrada en ambos lados de la composición. Hay muchas formas que a nosotros nos pueden representar el equilibrio, como lo son el triángulo, ¿cierto? El cuadrado. Pero aquí se refiere específicamente a la simetría. Quiere decir que lo que está aquí en la mitad, lo que está acá, corresponde exactamente a lo que está aquí. O como el efecto espejo, ¿no? El efecto espejo. Los mismos elementos acomodados en la misma posición nos va a generar un equilibrio. Y asimétrico, miren que es la misma figura, pero aquí ya consiste en mantener un equilibrio visual, aunque los elementos no mantengan la misma forma. Es asimétrico porque ya no comparte las mismas propiedades todos los elementos, ¿correcto? Pero sigue teniendo equilibrio. Miren que pues está compuesto básicamente por la misma cantidad de elementos al lado izquierdo y al lado derecho. Cambia la forma. Entonces, balancear y equilibrar, siempre acomodar los elementos de forma que tengan equilibrio, ya sean simétricos o asimétricos. El ritmo y el movimiento. ¿Podemos representar movimiento en el lenguaje bidimensional? Claro que sí. El ritmo es la frecuencia con la que se repite un elemento, pero logrando mantener la armonía y jerarquía de cada uno de los elementos. Entonces, podemos representar el movimiento o el ritmo de forma radial o de forma lineal. Miren que en el caso lineal ya nosotros vamos identificando un patrón. Casi que podríamos decir que la siguiente línea va a estar en una posición en específica. Entonces eso también genera lo que es el ritmo, ¿no? Es el movimiento. Si vemos el círculo representa total dinamismo. Siempre los círculos van a representar movimiento. Si quieren ustedes algo rígido, no utilicen círculos. Pero si quieren algo rígido, algo que tenga más dinamismo, siempre utilicen este recurso. Y en el caso lineal, miren que aquí nos representa el ritmo, ¿no? Cómo esto baja, sube, y acá va a volver a bajar y acá vuelve a subir. Acá bajaría también. Y así sucesivamente. La proporción y escala. Cuando se habla de proporción, se refiere a la existencia de la armonía entre varios elementos en un mismo espacio con respecto al tamaño o la cantidad. La proporción y escala consisten en crear orden y equilibrio entre todos y cada uno de los elementos de una composición. Entonces miremos el tamaño. Varios elementos de diferentes tamaños dentro de una misma proporción crean una relación entre sí. ¿Cuál es la relación? Básicamente el escalonamiento. Miren cómo están organizados de mayor a menor. Si estuvieran desorganizados en otra, digamos, de otra forma, no estaríamos hablando de armonía como tal, ¿sí? O no tendrían esa misma relación, que es como esa relación lógica que nosotros vamos mirando. La proporción, varios elementos en un mismo diseño con diferentes tamaños crean armonía visual. Miren cómo el conjunto está formando un cuadrado o un rectángulo perfecto, ¿ya? Y cómo respetan incluso los espacios que tienen entre sí. Aquí se forma exactamente un cuadrado, independientemente de que cada uno tenga un tamaño X o Y, ¿correcto? Pero se van formando como las proporciones por medio de cajas, como un Tetris perfecto. Entonces a eso le llamamos proporción. Y asimismo influye la jerarquía, ¿no? Si aquí va algo importante, aquí van a ir temas secundarios, pero siempre encadenados en la misma proporción, que proporcionalmente tengan pues su participación en el espacio.
Y división, varios elementos están separados y con diferentes tamaños, pero creando visualmente una unidad. La unidad es porque, ¿a qué se le llama unidad? Miren que esto tiene el mismo color. Profe, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre proporción y división? O sea, a simple vista lo veo igual. ¿Seguro? Bueno, a simple vista, de hecho, pues no se ve tan igual. Porque mira aquí cómo la proporción del tamaño de los elementos me están formando todo este conjunto. Mientras que la división, mira que no necesariamente está, o sea, la diferencia es esta. Si yo quisiera que este sea proporcionado, lo que tendría que haber hecho es que este recuadro llegara hasta acá. ¿Correcto? Para llenar la unidad completa. Se habla de división cuando hacemos un acento. Un acento es precisamente esta diferenciación que nos daba aquí. Ya entendí. O sea, para la división no es necesario llenar todo el espacio. Correcto. Para la proporción sí. Exacto. Y aquí, ¿por qué se habla de que visualmente hay unidad? Porque mira, la unidad está representada con el color. Porque todos tienen el mismo color, entonces es un punto positivo para unidad, ¿cierto? Como todos son rectángulos con líneas curvas, mira que todos son rectángulos con líneas curvas. Entonces, otro punto positivo para unidad. O sea que ellos comparten, son de la misma familia, ¿correcto? Por eso aquí estamos hablando de unidad, ¿no? Cuando hablamos de unidad es cuando hay elementos muy relacionados. Y lo que está cambiando aquí es la proporción y la escala. O sea, cómo la escala nos hace unas variaciones en tamaño, proporción y división. Algunos temas, muchachos, que de pronto no es tan fácil de comprender porque casi que o incluso obedecen a la misma lógica de las cosas, pero con la práctica uno va utilizando estos conceptos. Cuando ustedes están haciendo una composición y buscan el equilibrio y buscan una buena proporción, casi que por sus mismos medios, uno comienza a crear mejor las composiciones que se hacen. Bueno, y aquí creo que ya terminamos. No, nos faltan dos. Para ir ya estamos completando la hora para empezar con el ejercicio práctico. Profe, ¿puedo preguntarte algo? Cuéntame. Con respecto a lo de las tipografías, el tipo de letras, ¿cierto? Si yo encuentro, digamos, un tipo de letras en Google Fonts, ¿cómo podría llevar esa tipografía a una aplicación como, digamos, Illustrator, en este caso, Designer? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que te escuché no te escuché muy claro. Profe, lo que pasa es que yo encontré una tipografía que me gustó, Ajá, ¿cierto? La encontré en Google Fonts. sí. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar esa tipografía a, digamos, a Illustrator o en este caso, Designer? Ok, listo. Vale, ya. Tú puedes descargar cualquier tipografía, ¿cierto? Las tipografías vienen en 2 o 3 formatos universales que te sirven para cualquier sistema operativo. Para poder utilizar las tipografías en las aplicaciones debes instalarlas. Entonces, ese archivo que tú descargas debes instalarlo. Cuando tú le das doble clic, se te abre la aplicación que gestiona la instalación. Y el primer paso es instalarla. Una vez la instalas, automáticamente las fuentes te van a aparecer en tu lista de fuentes del programa que estés trabajando. En el caso del Graphic Designer, tendríamos que cacharrearlo un poco, ¿vale? Porque no estoy seguro, sé que ahí tienen una librería de fuentes muy completa y que hay unas fuentes web. Creo que no debería ser un problema para esa aplicación, ¿no? Porque tiene ya bastantes funcionalidades avanzadas como para que se vaya a varar por la fuente, pero sin embargo podemos revisarlo mejor con tu ejemplo, ¿ya? Que tú tengas una fuente que quieres utilizar y vas a utilizarla en el Graphic Designer. Ahora hacemos de hecho el ejercicio, ¿vale? Listo, profe, dale, gracias. Buena pregunta. Bueno, chicos, aquí ya para terminar nos faltan 2 slides para arrancar a tomar manos a la obra. Bueno, tenemos la armonía y la unidad de la que tanto les he hablado, ¿no?
Bueno, la armonía es competencia de los colores. O sea que nosotros decimos que algo es armónico o tiene armonía cuando estamos hablando de colores. Cuando nos referimos a temas o términos de colores. Y la unidad es cuando estamos hablando en términos de forma. ¿Ya? En forma, de posición y cómo están compuestos los elementos. Partamos desde ahí. Entonces, cuando un grupo de elementos están relacionados y organizados entre sí, siempre representan una unidad. La unidad es la transmisión del mensaje a comunicar de forma coherente y armoniosa para lograr cumplir con el objetivo del diseño. Este es los primeros errores que hacen las personas que no aplican los elementos del lenguaje visual es desafiar la unidad. O sea que todos los elementos no tienen ningún tipo de relación. Entonces se bajan un icono 3D, al lado ponen un icono vectorial, al otro lado ponen un icono con sombras. Entonces eso no tiene ningún tipo de relación, es uno de los errores. O por un lado ponen una ilustración de colores planos y luego el siguiente gráfico es una ilustración bueno, con otra técnica que no sean colores planos, sino con difuminados, con acabados realistas y demás. Bueno, entonces la armonía, la unidad, ¿cómo la podemos generar? Por medio de la repetición. Cuando un elemento se copia en repetidas oportunidades, sin importar que sean de diferentes tamaños, pero conserva la forma. La sucesión. Este principio se logra cuando se utiliza de forma repetida un elemento o color en el cual uno de ellos es el que mantiene el punto de enfoque. Aquí recuerden la jerarquía. Miren que comparten la misma forma. Miren que en los 4 ejemplos que vemos de forma son la misma figura. Proximidad. Se refiere a mantener una distancia entre los elementos de la composición. Miren cómo esa distancia es equidistante en cada uno de ellos. La armonía y el contraste ya son del universo de los colores. Entonces, el principio de la armonía se refiere al color específicamente. El uso de los colores análogos es el que define a la armonía. ¿Sí se acuerdan de los colores análogos? ¿Cuáles eran? Estamos hablando de uno de los colores, ¿no? Los análogos, los vecinos, ¿cierto? Los vecinos. O sea, los colores que se parecen a mí, por así decirlo. Entonces, armonía es cuando no hay un choque muy fuerte entre el cambio de color. Por eso se llama armonía. Ese es un término que se utiliza mucho en música también. Debido a que en la música existen unas escalas que si se respetan se genera la armonía. Entonces es más que todo eso, ¿no? Como que hay una relación muy directa entre mi color y el siguiente, entonces hay esa armonía. Y contraste, por el contrario, es cuando son totalmente distintos. Entonces cuando hablamos de alto contraste es porque estamos colocando el color exactamente el positivo. O sea, el mejor ejemplo de alto contraste es el blanco y el negro. Por eso están utilizado pues el fondo blanco con la escritura en los libros, fondo blanco sobre tinta negra y viceversa, ¿no? Si ustedes quieren un alto contraste sobre un papel o una superficie negra, pongan blanco. Entonces, en el contraste como en la armonía se refiere al color, pero en este caso a los complementarios. Y hablemos de algo súper importante que utilizamos mucho los diseñadores, que es la simplicidad. Ojo aquí, debe existir un equilibrio y armonía entre los colores, tipografías y elementos utilizados en cada uno de nuestros diseños. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que este equilibrio, esta armonía debe aplicarse a todo lo que nosotros usemos, a las fotografías, a los textos, al tipo de fuente. Yo no puedo estar utilizando desenfrenadamente muchas fuentes en una misma composición, porque va a dejar de ser simple, va a dejar de ser armónico, va a dejar de tener equilibrio. Lo mismo con los colores. Hay una norma casi que aplica en muchas situaciones, tiene sus excepciones, y es con la aplicación del color no utilizar más de 3 colores distintos, ¿correcto? O sea, no utilizar 3 colores distintos. Ya 4 colores comienza a verse demasiada policromía y de pronto estamos saturando la composición.
Pasa lo mismo con las tipografías y con los mismos elementos. Entonces, el principio es menos es más. No sé si lo han escuchado, pero menos es más, porque al sumar más elementos podemos generar distracciones y eso desvía los objetivos que nosotros tengamos. ¿Ya? Tampoco se trata pues de ser tan simples, porque de alguna forma tenemos que diferenciarnos con el otro, si no todos fuéramos iguales. Entonces es básicamente saber cómo aplicarlo. Entonces la simplicidad, miren el primer ejemplo, colocar los elementos de forma ordenada sin sobrecargar el diseño, ya que así se expresa mejor el concepto. O sea que si mi objetivo es dar un comunicado, ¿cierto? Una información, pues la forma más simple es una hoja blanca, texto negro y con un buen tamaño, y ya, para que se lea bien. Eso sería la simplicidad. Y por el lado de la complejidad, pues sería la disposición de los elementos de una composición, pero en forma desordenada. Miren que ni siquiera se refiere a la cantidad de objetos, sino que están desorganizados, porque si son bastantes, ellos podrían tener también así como en el ejemplo anterior, aquí una proporción, ¿no? Una debida proporción para que se especifique mejor. Entonces, básicamente esto, que podemos tener la simplicidad y la complejidad en nuestras composiciones dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir. Por el otro lado, si yo quiero darle un reto más, o sea, retar más al usuario, retar más al espectador con lo que estoy haciendo, pues pongámosela más compleja. Bueno, chicos, y pues hasta ahí vamos con este tema de los elementos y principios del lenguaje visual. Vamos a proceder entonces ya a la parte práctica, por lo cual vamos a abrir nuestra aplicación online. Recuerden, chicos, que ya pues esperemos que la próxima semana tengamos ya varias alternativas para el uso de las herramientas con las que continuaremos trabajando, ya sea con los escritorios VPN, pero recuerden que no sé si les había dicho a ustedes y de pronto se lo recalco, preocúpense también por ustedes tener las herramientas en sus equipos. Repito, estas son sus herramientas de trabajo. Entonces, más allá de lo académico, es bueno que ustedes ya pues también se preocupen por tener a la mano estas soluciones para que puedan practicar, para que puedan hacer estudio independiente. Porque ¿cómo van a funcionar los escritorios remotos? Si ustedes, o sea, para la clase no hay problema. En el WOW virtual les va a aparecer tanto el enlace para ingresar al Webex como el enlace para acceder al computador, ¿cierto? Al computador de escritorio que va a estar en la universidad. Pero ya para la parte práctica ustedes tienen que hacer una solicitud como mínimo de 2 días para poder trabajar, ¿ya? Obviamente hay unos horarios que van a estar disponibles, en el documento lo decía, a partir de las 6 de la tarde-noche hasta las 6 de la mañana va a haber un espacio pues así como abierto a todos para el estudio independiente. Pero sin embargo es demasiado restrictivo, o sea, entonces la recomendación para hoy y para siempre es traten de tener sus herramientas, porque ustedes son ingenieros multimedia, o sea, ustedes no están estudiando ni contabilidad, ni finanzas, sino que ustedes van a estar totalmente enfrentados con la creación de contenidos multimedia. Entonces, para eso necesitamos las herramientas. Entonces, es como esa recomendación que vuelvo a traer aquí en cuestión. Bueno, ya están viendo aquí la aplicación, chicos, entonces recuerden que yo voy a irlos guiando. Yo les facilité la referencia, pero la idea es que ustedes la vayan construyendo conforme yo vaya avanzando. Entonces, voy a abrirla y primero vamos a analizarla. Antes de uno apresurarse, abrir un programa y empezar a componer, el primer paso es hacer el ejercicio de observación.
Entonces habíamos seleccionado en la infografía de YouTube. ¿Qué es esta? Entonces vamos a analizar qué contiene. Bueno, contiene, muchachos, primero miren, pues texto, ¿cierto? Por eso se llama infografía, cuando hay una inclusión de gráficos con texto. Básicamente la infografía es un recurso muy utilizado para explicar de forma más rápida y más amigable, para brindar cualquier información de una forma más amigable, ¿no? Y que se pueda entender rápido, por medio de los acentos, de los colores. Miren que de entrada aquí yo podría decir, bueno, esto aquí tiene muchos colores, o sea que comienza como a chocar con la teoría del color. Pero bueno, digamos que por eso existen las excepciones, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero en la composición que vamos a hacer, porque la idea es no hacer una réplica, ojo que este ejercicio no es hacer una réplica exacta, vamos a utilizar la información, pero nosotros vamos a tener libertad en la creación de ciertos elementos. Entonces miren acá el título, el titular o el banner principal, esta zona que está arriba, aparece un texto que tiene distintos puntajes, ¿no? En tamaño, en color incluso. Y miren que el fondo tiene como una degradación. Miren cómo el color aquí es como anaranjado y acá es como más rojo, ¿cierto? Vamos a ver más o menos cómo vamos a solucionar las figuras. Miren que aquí hay una forma compuesta. Aquí hay como una especie de la claqueta que también está hecha con una forma compuesta. Aquí pues vemos un conjunto de gráficos. Esta figura que está aquí, miren que también se trata de formas compuestas, como una especie de recorte. Y miren aquí estas curvas o líneas punteadas. Vamos a ver cómo crear estas líneas punteadas. Y ya por acá vamos a poder aplicar el concepto de máscaras, ¿ya? De máscaras de pronto para la parte de la circunferencia y aquí también las formas compuestas para que quede un círculo de esta forma. Entonces, bueno, aquí pues ya más que todo iconos y tipografía. Y hasta aquí, ¿no? Digamos que la parte que dice Research no es necesaria, sino que esta va a ser nuestra composición. Entonces, listo, ya tenemos el documento, chicos. ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que no, en este caso no vamos a trabajar con referencia, no vamos a ponerlo de fondo. Vamos a crear un documento de 800 por 2227. 800 por 2227, que es el tamaño que tiene esa proporción del documento. Vamos a darle crear. Como pueden ver, el formato quedó alargado. Voy a darle un poco de zoom. Y bueno, ya que estamos listos, entonces vamos a visualizar aquí. Miren que aquí hay como un triángulo, una especie de triángulo. Y luego tiene el color. Vamos a hacer entonces un triángulo. De hecho, vamos a darle nosotros nuestro toque, sobre todo con temas de color. Entonces, más o menos así. Miren, un triángulo puesto en esta posición, lo puse grande, lo giré, lo agrandé. También se puede hacer con la herramienta pluma, ¿cierto? Lo podemos hacer, pero aquí ya tengo entonces este formato.
Recuerden que lo que está de aquí para atrás no se ve. O sea que no importa que quede este sobrante. ¿Estamos hasta ahí? Yo les voy dando segundos para que ustedes lo hagan. A continuación vamos a crear los colores. Vamos a agregar un color degradado. Hasta ahora hemos trabajado con colores planos. Vamos a una misma forma aplicarle 2 o incluso hasta 3 o infinita cantidad de colores. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ir aquí a rellenos. Si quieren presten atención, luego yo les doy tiempo para que ustedes lo hagan. Entro aquí a los rellenos y miren que me va a aparecer la ventana de propiedades de color, ¿no? Donde pues siempre está aquí RGB por defecto. Y me aparece aquí algo que dice relleno de color. Entonces aquí en relleno de color es el que está por defecto y me aparecen varias opciones. Vamos a utilizar aquí un degradado lineal. Y miren lo que ocurre con el degradado lineal. Aparece una línea con 2 puntos, ¿cierto? 2 puntos de dirección. Lo que quiere decir que yo puedo seleccionar estos puntos y modificar la posición. Y miren cómo interviene el efecto de color, ¿vale? Entonces, si quisieran hacer de pronto la variación desde arriba, miren cómo sería. En este caso voy a dejarlo así muy recto. Y quiero que sea lineal. Lo pueden mover ustedes utilizando los puntos de dirección. Bueno, voy a cambiar el color para que quede similar a este. Entonces miren, el tono que está aquí es como un naranja y el tono que está acá es como un rojo. Entonces me paro aquí en el punto, miren que acá me aparece que estoy señalando ese color. Quiere decir que si yo me paro aquí en el recuadro cromático y busco un color como naranja, como así, miren que ya se cambia a naranja y está cambiando a blanco. Para cambiar el color de destino debo seleccionar el punto final y aquí sí voy a colocar el rojo. Profe, también en el trayecto, en la línea, se pueden agregar puntos intermedios para darle una tonalidad más degradada. Claro, claro que sí. Listo, entonces miren lo que dice el compañero. Si yo quiero agregar nuevas tonalidades, miren que si yo me paro sobre la línea aparece una leve señal de un más. ¿Correcto? Si yo selecciono aquí un punto, miren que podría añadir nuevos colores. ¿Ya? Los que yo determine. Hasta llegar pues a este tipo de acabado. ¿Vale? Por ahora pues voy a dejarlo muy, ¿sí? Respetando bastante como para que haya armonía. Entonces manejo estas tonalidades. Yo, ahí está bien. Bueno, a continuación vamos entonces a escribir estas palabras. What happens in a YouTube minute? Entonces aquí es donde vamos a empezar a jugar con los tipos de letra. Y vamos a ir buscando darle solución a la consulta que me hacían ahora. ¿Qué pasa si yo quiero un tipo de letra? Primero voy a escribir aquí la palabra what. La parte del título voy a pues tratar de respetar mucho la referencia. Voy a ponerlo en un tipo de letra ligera para que quede delgada. ¿Cómo les fue con el degradado? ¿Bien? Vayan haciendo la exploración. Entonces vamos a escribir las palabras. What happens? La línea de texto. Modifico el tamaño.
Ya ustedes tienen un dominio ya más avanzado de la herramienta, o sea que sé que van a hacerlo rápido. Miren que aquí me gusta cómo se ve el negro, entonces voy a dejar esta palabra así en negro para desprenderme de la referencia. What happens in a Profe, Cuéntame. ¿en dónde fue que me hiciste el degradado? Ya, bueno. Aprovecho y explico el otro tipo de degradado. Mira. Voy a crear aquí una forma, ¿cierto? Circular, y voy a aplicarle un color de degradado. El que le aplicamos es este, el degradado lineal, donde me aparece esta figura y yo puedo modificarla. Pero también tenemos otros tipos de degradados, ¿no? Por ejemplo, si son círculos, lo mejor sería un degradado radial. Entonces mira que aquí ya puedo cambiar una forma, ¿cierto? Y generar como un volumen por medio del color. Mira cómo creo ahí una esferita por medio del color. Entonces este es el degradado radial, ¿vale? Y se le pueden aplicar nuevos colores, ¿no? Para agregar efectos. ¿Listo? ¿Te quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Entonces, what happens in a primero va a terminar la composición y luego vamos a mirar la letra, cómo hacemos para descargar fuentes y poderlas cargar acá. Para el caso de YouTube, vamos a descargar el logo de YouTube. Vamos a utilizar una página que se llama Flat Icons. Sé que la conocen, creo que hasta también alguien la había recomendado por aquí. Flat Icons, se las voy a compartir por aquí por el chat. Y aquí seguramente les va a aparecer el logo de una red social, entonces voy a poner YouTube. Miren que este me gusta, este que se ve como más orgánico. Pero digamos, el es más... Está. Ese es YouTube logo. Bueno, total, como son vectores, yo podría sacarlo de aquí, ¿no? Y me tocaría dividirlo y ponerlo en esta posición. Vamos a hacerlo así para que sea más... pero este es Premium Icon. Lo puedo descargar. Dale una página siguiente, si no utilizo cualquiera. Este puede ser. Como no está exactamente en la disposición, entonces vamos a tener que intervenir, entonces más interesante todavía. Profe, Cuéntame. ese, por ejemplo, podríamos descargarlo en el CBG y pues... Exacto, colocarlo. y colocarlo. Sí, eso es lo que yo voy a hacer, mira. Voy a descargarlo como SVG. Se llama YouTube 1. Una vez lo tengan descargado, vamos a colocarlo, ya saben, ¿no? Aquí colocar imagen.
lo interpreta como imagen, entonces aquí colocar imagen. Vamos a buscar el último archivo descargado. Le damos a abrir. Y mírenlo acá cómo queda. Entonces, ¿qué pasa si el logo el logo es horizontal? Entonces, pues voy a desagruparlo. Miren, puedo desagruparlo. Clic derecho. Muchos SVG vienen por defecto agrupados. Le doy desagrupar. Todavía no se libera, entonces voy a darle desagrupar una vez más. Desagrupar selección. A veces pueden haber muchos grupos dentro de otros. Es la tercera vez que le doy desagrupar y ahora sí. Miren que se desagrupó tanto que dejó partes de la letra K. Entonces debo seleccionarlas también. Y ahora sí voy a ubicarlo. De acá. Selecciono el resto de objetos y voy a agruparlos con comando G para no tener que estarlos seleccionando individualmente. O sea que ya resolví. Vamos a aplicar aquí a mejorar algunos temas de diseño, problemas que tiene esto. Y uno de ellos es la armonía, perdón, la armonía del color, la proporción. Recordemos la proporción. Miren aquí cómo esto está desproporcionado por lo siguiente. Miren dónde empiezan las letras. ¿Sí ven? Miren lo desproporcionado, está totalmente dividido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No quiero que me quede así, quiero que me quede algo más así. O sea, aquí sería recto, así, acá también, aquí también, así. Vamos a convertir esa forma tan dividida en algo más proporcionado, algo más así. Entonces, voy a tratar de hacerlo con esta forma. Entonces, el what voy a colocarlo acá, no en la mitad, sino aquí, alineado con el happens. Ahí ya estoy colocando esto alineado. Lo mismo el in a. Miren lo sencillo que es ganar la proporción y les aseguro que se va a ver mejor. El YouTube ahí ya está alineado con esta forma. Miren que ya todo se forma el cuadrado. La palabra minute, voy a duplicar esto. Profe, Cuéntame. el U lo podemos agrupar, pues para no estar seleccionando la Y, Exacto, la O sí. y la... Mira que yo lo agrupé. Ah, ok. Lo voy a pintar de hecho voy a pintarlo con doble clic entro y lo voy a pintar de blanco. Ustedes pueden ingresar a un grupo dándole doble clic, ¿no? Simplemente. Estas ya son formas. Miren que no es tipografía, sino que son formas. Les voy dando tiempo para que ustedes se pongan al día. Voy a dejar negro. Yo ya le estoy dando mi toque a la composición, ¿no? Hagan ustedes también lo mismo. Si les gustan otros colores, lógicamente pues al tratarse de YouTube pues se respeta mucho el tema del rojo. De hecho esta tonalidad acá voy a poner un naranja no tan marcado, sino acá un naranja más no tan amarillo.
Exacto, ahí queda como más marcado. Entonces miren ya cómo logré la proporción aquí. Miren cómo los elementos están muy bien proporcionados. Entonces se ven casi, pum, se alcanzan a percibir casi las líneas. Esa es una forma de aplicar ese principio. Bueno, 2 minutos para que ustedes se pongan en línea a esto y vamos a hacer otros elementos donde vamos a aplicar las formas compuestas para que ustedes ya vayan entendiendo cómo es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente reto? Bueno, recuerden que para el martes van a tener tarea. La tarea, muchachos, para que aprovechemos el tiempo que estamos utilizando, va a ser completar este ejercicio, ¿ya? Se vale que cambien, que hagan sus modificaciones, respetemos la información, porque es lo que pues, en este caso está informando estos datos curiosos sobre YouTube. Y ustedes pues pueden ya agregarle su toque, como lo que yo estoy haciendo yo aquí. Bien, que estoy haciendo una inspiración, pero no estoy haciendo una copia. Para que ustedes vayan utilizando estos elementos creativos y vayan entrenándose soltándose un poquito. ¿Ya? Trabajando con más libertad, porque copiar ya ustedes se dieron cuenta que pueden copiar lo que quieran y les va a quedar igualito. Por ahí buenos trabajos. La próxima semana vamos colocándonos al día en esos trabajos también que pues, la próxima semana ya les paso la guía del parcial. El parcial sería para el día con ustedes el miércoles dentro de 15 días. O sea, no la próxima semana, sino la siguiente, presentarían el primer parcial. Y la próxima semana, pues vamos a estar poniéndonos al día con las notas adicionales y con un par de temas ahí que tenemos pendientes. Bueno, voy a continuar. Creo que ahí ya vamos, ¿no? Ya solucionamos, ya podemos tener el logo. Vamos a hacer entonces ahora, pueden ir agregando esta información, yo voy a obviarla y voy a empezar a crear esta figura de aquí. Primero analicemos cómo la vamos a crear. ¿Ya? Utilizando formas básicas. Entonces, miren que estos son rectángulos que están unidos en una forma compuesta. Y estas líneas fragmentadas son también un rectángulo que ha sido recortado, ¿ya? Que ha sido recortado también por medio de una resta. Y acá pues ya ven es simplemente tipografía más grande que otras y el logotipo. Ah, bueno, perdón. Vamos a mirar el tema de las tipografías compuestas, la apariencia. Entonces miren, las fuentes, ustedes pueden cambiar la tipografía por acá, ¿no? Seleccionan la fuente que quieran y así mismo van a tener el diseño tipográfico, ¿correcto? Entonces, si encuentran ahí una fuente interesante, chévere. Aquí ya me acabé de pillar, para quien preguntaba cómo hago si yo instalé una fuente, pues mira, tengo buenas y malas noticias. La buena es que esta aplicación sí lo permite. Como todas, como te digo, la instrucción es instalar la fuente en tu computador, ¿vale? La instalas en tu computador y ya las aplicaciones que tú abras de escritorio van a poder reconocer esa fuente. Cuando son aplicaciones online, sí hay una variación y es que tú debes cargarlas. Mira que en la versión Pro aparece esta pestaña que dice fuentes importadas. Entonces en fuentes importadas, mira que aquí pues no me deja, me dice que tengo que tener la Pro. Pero en fuentes importadas seguramente lo que te va a pedir es el archivo. Entonces tú vas a buscar el archivo como si fueras a abrirlo, el archivo con la extensión .ott o .tif, no recuerdo bien las extensiones para las fuentes. Te la va a pedir y te la va a cargar en este listado de fuentes web. O en un listado adicional. Creo que te queda un listado adicional que son las fuentes importadas. Entonces, repito, si quieres trabajar con fuentes específicas, acá,
fuentes importadas y la cargas. Lastimosamente tenemos esa restricción. Profe, pues yo activé como la prueba gratis de la Procra, así que me quedan como 15 días. Ajá. Entonces, digamos que sí me deja acceder como a esa función que dice exportar fuentes, ¿cierto? Ok, y te permite cargar la fuente. No, o sea, aparece una ventana en blanco y ya. O sea, o sea, no se carga como desde esa categoría, o sea, es cargar desde otro lado, pero no tengo ni idea. Bueno, listo, ¿no? Acordémonos que esta es una herramienta que igual es complementaria, pues si quisiéramos trabajar de forma profesional tendríamos que activar de forma profesional. Esperemos próximamente ya tener a la mano Illustrator, ¿vale? Con Illustrator no tenemos ningún tipo de problema. Listo, profe, gracias. Pero es así de sencillo. Tú la instalas en tu computador y ya tienes la fuente instalada. Ya la puedes utilizar. Ya te va a aparecer en la lista de fuentes. No tienes que hacer nada raro. Aquí no sé qué está pasando con tu pantalla. Profe, Tiene un problema de carga. ¿Sí? Pues, ¿cómo instalas la tipografía en el escritorio? O sea, pues en el PC, o sea, yo la descargué de Google Fonts, pero se me estuvo una carpeta con unos archivos TTF. eso, le das doble clic a ellos, Ok. a cada uno de ellos. Les recomiendo páginas de tipo. Ah, listo, no me apareció. Una muy conocida es DaFonts. O ponen en el buscador fuentes gratis, hay unas pagas. Miren todas las fuentes que hay. Cualquiera de estas fuentes yo las puedo descargar y la instalo en mi computador. Repito, la forma de instalar es el conducto regular de dar clics. Generalmente te descarga un archivo comprimido, entonces tú le das doble clic, te lo descomprime y te va a sacar otras extensiones. Esas extensiones pueden ser, vamos a ver, voy a descargar una aquí para mostrarles. Estoy descargando esta fuente que se llama Butterfly. Miren lo que me descarga un archivo .zip. Si yo descomprimo el archivo .zip, vamos a ver qué archivos me aparecen acá. Miren las extensiones. Butterfly.otf y Butterfly.ttf. TTF, ¿ya? A veces pueden variar según sea Windows o Mac, ¿vale? Si yo quiero instalar esta fuente, simplemente damos doble clic. En Windows también se les abre una ventana del instalador de fuentes y miren que aquí aparece Install. Install Font, le doy instalar. Inmediatamente esta fuente se va a agregar dentro de mi biblioteca de fuentes del sistema operativo. Entonces cuando yo abra cualquier aplicación voy a poder utilizarla. Vale, pues bueno, ahí se está demorando un poco. Listo, ahí ya quedó. Ahí ya queda instalada, miren. Butterfly. Y me aparece pues dependiendo. Muchas veces les van a aparecer muchos archivos. ¿A qué corresponden? A que las fuentes tienen varias variedades, o sea, variedad en estilos, ¿no? Se van a encontrar la normal, la regular, la light, la bold, la extra bold, italic. Entonces, generalmente pueden aparecerle más fuentes aquí. Deben instalar las que ustedes necesiten. Bueno, vamos a crear la claqueta. La claqueta les va a dar el camino para solucionar muchas de las figuras que están abajo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, chicos, la claqueta. Miren cómo la voy a hacer. La claqueta la voy a cambiar de color verde a color rojo, porque quiero trabajar con armonía. Armonía de colores, o sea, los colores complementarios. Les voy a crear una figura básica que es el rectángulo. Un rectángulo así estirado. ¿Cierto? Ese rectángulo, repito, va a pintarlo rojo. Y como la claqueta tiene como unas cintas, estas cintas que están aquí entrecortadas, yo voy a hacerlas mediante la operación de recorte. Entonces lo que hago es que duplico este mismo rectángulo, lo pongo más pequeñito y de color blanco, aquí en la mitad. O sea, estoy colocando un rectángulo encima de otro.
porque esta parte es la que va a ser de cinta. Eso así como más delgado. Si quieren que les quede exactamente en la mitad, pueden utilizar estas herramientas de alineación que están aquí en la parte de arriba de las propiedades, donde dice alinear al centro o alinear a la mitad, ¿vale? Ahí ya estaba más o menos bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto que tengo ahí se convierta en esto? Vamos a crear otros rectángulos, que son los que voy a utilizar como de recorte. Entonces, esos triángulos, voy a pintarle otro color para que ustedes lo vean. Si quieren, pongan atención y ahora lo hacen ustedes. Tengo rectángulo 1 al fondo, rectángulo 2 blanco y ahora viene una serie de rectángulos que voy a colocar arriba. A este rectángulo le voy a aplicar una ligera diagonal, ¿cierto? Lo giro un poco. Y voy a colocar una serie de estos rectángulos duplicándolos con Alt y Shift a la vez o con comando D para repetir. ¿Listo? Aquí pues voy a jugármela tapando esto un poquito y voy a correr todos los elementos para que quede más centrado. Más o menos ahí. Entonces sí ven lo que hice, ¿no? Una serie de rectángulos. Voy a utilizar todos estos rectángulos negros para que me corten esta figura. ¿Cómo lo hacemos? Formas compuestas. Selecciono los elementos que van a cortar. Por último, el que va a quedar vivo. Abro aquí las opciones de formas compuestas y vamos a utilizar la que es sustraer. Y ahí quedó. Fácil, ¿no? Y ya cuando esté listo, bueno, de pronto para que quede más centrado, pues voy a forzar aquí un poquito. Y ahí ya quedó la forma. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Doy una espera para que lo hagan. Cuando hacemos esto, automáticamente estamos haciendo también la parte de abajo. Es básicamente duplicar y luego pues ya funcionamos. Bueno, yo sé que lo resuelven en un minuto. ¿Me puedes repetir el proceso de sustraer, por favor? Listo. Mira, para sustraer. Mira todo lo que hice. Creo un rectángulo, ¿cierto? Color, pues bueno, es opcional. Luego creé otro rectángulo. Y luego creé una serie de rectángulos. Pongo un color aquí como para el ejemplo. Se multiplico. Comando D puede ser. Y luego selecciono, pues como aquí ya hay un nivel, o sea, hay unas cosas que están delante de otras, podría seleccionar todo y le doy. Ah, no, perdón, todo no. Menos este de acá del fondo y acá, sustraer. Entonces él lo que hace es que me va a cortar. Estamos utilizando como de recorte esos rectángulos que puse ahí en la parte superior. ¿Vale? Igual aquí la herramienta te lo explica, ¿no? Él también te dice cómo hacer el recorte. Debes tener mínimo 2 objetos. Bueno, voy a agilizar para terminar la claqueta. Ya los textos ustedes lo saben hacer. Entonces, para terminar la claqueta, selecciono esta parte. Miren que la dupliqué. Y ahora lo que voy a seleccionar es la parte de arriba y voy a girarla un poco completa para que quede la claqueta abierta. Más o menos así. Y acá pues ya hago un cuadro más pequeño para que quede como una especie de margen ahí.
Y ahí ya tendría la claqueta. ¿Qué me faltaría? La operación de unir de las formas compuestas. ¿Cómo lo hago para que todo me quede de un mismo color? Y de una misma forma, sobre todo, ¿no? Miren que estoy seleccionando las tres formas, le doy unir. Y miren que ya todo se compone en una misma forma. Desaparecieron las cintas porque obviamente están detrás, entonces hay que colocarlas, enviar al fondo. Y miren que ya no son tres elementos, sino que ya es uno solo. Al cual, si yo quisiera, le puedo aplicar un color. Incluso un color de degradado. Vamos a ver qué pasa. Degradado lineal. Para darle un poquito ahí como de volumen. Entonces miren lo interesante que va quedando. Ya pues lo demás, ustedes lo conocen, ¿no? Puedo utilizar otros textos que están por acá más arriba. Por ahora pues nos toca trabajar con las fuentes que tiene en este caso la aplicación, ¿no? Si no tenemos la Pro, no, pues no va a ser posible. Ve, profe, para aclarar el tema de las fuentes, es en archivo ¿Cómo así? donde se agregan. Sí, o sea, hay un archivo. Sale en archivo, cliquea en archivo. Ah, sí, exacto. O sea, para quienes tengan la opción de Pro, pueden hacer la prueba, ¿no? Seleccionan aquí el texto, acá, donde dice fuentes importadas. No, profe, ahí no. Entonces, Hay que darle en archivo. Hay que darle en archivo, arriba a la izquierda. importar. Ajá, exacto, y añadir fuentes, ahí. Ah, correcto, sí. Vale. Miren aquí, sí, estaba confundiendo, pensé que de acá también se podía hacer. Todo lo que quieran importar, entonces acá importar, añadir fuentes, pero está disponible en la versión Pro, ¿vale? Para quienes la tengan activa. Igual con las que están aquí podemos trabajar, no hay ningún lío. Entonces, bueno, aquí ya vamos a hacer esta figura que también es con recortes. Miren el ticket. Miren que es un rectángulo, evidentemente, que tiene unas esferas que son las que están cortando. Es básicamente la misma operación, sino que con unas esferas. Voy a hacerlo para que ustedes lo vean y luego les explico cómo hacer líneas punteadas, ¿vale? Digamos que hasta ahí ya ustedes quedarían con las herramientas necesarias para completar el resto del ejercicio. Bueno, entonces para hacer en este caso el ticket, vamos a crear un rectángulo. Y voy a crear unas elipses, ponerlas negras para que ustedes la vean. Y son 1, 2, 3, 4, 5, donde hay una grande como en la mitad. Lo primero que hay que hacer es esto. La grande y luego las chicas. De hecho, voy a simplificarlo, ¿no? Para que no queden como tantas, me parece que así puede funcionar. Solamente con 3 cortes. Y voy a llevar estas también para acá. Más o menos uno se va imaginando cómo va a quedar el corte. Aquí. Y es la misma operación. Miren, selecciono, en este caso puedo seleccionar todos los elementos y le digo sustraer. Y ya el resto es aplicar el color correspondiente. Entonces miren que ahí quedó el ticket. Profe, los circulitos estaban al frente, ¿cierto? Sí, claro, todo lo que se va a cortar, ojo, lo que se va a cortar siempre, o sea, el cortador siempre tiene que ir arriba. Lo que va a ser cortado tiene que estar en el fondo, siempre.
Bueno, alcanzo a hacer más cosas. Vamos a hacer aquí entonces, voy a hacer la mano, pero más sencilla todavía. Voy a utilizar solamente formas muy geométricas y luego las uno como forma compuesta. Entonces, miren, creo un rectángulo con doble clic. Me aparecen estos noditos naranjas y yo puedo suavizar los dedos. O sea, lo que va a ser el dedo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, miren, ya tengo un dedito. Ahora, voy a duplicar los deditos. Voy a ponerlos aquí, como más abajo. Un poquito separados para... Estoy inventando yo el icono, ¿no? No lo estoy haciendo fielmente a la referencia. Y por acá tenemos el dedo pulgar. Y la parte ya como de la muñeca, lo puedo solucionar con, vamos a ver si con un círculo. Creo que sí, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Ahora selecciono todas estas formas. O sea, se va a parecer más como al icono de clic, ¿no? Más que al de la referencia que se ve como muy orgánico. Entonces, miren, selecciono todo y le digo unir. Unión. Wow, hubo un problema aquí con los vectores. A ver qué sucedió. Ahora aquí primero. Creo que este aquí está cortando otros límites. Vamos a dejarlo así. Se estaban como uniendo demasiado. Ahora sí. Y ahora sí termino. Si les llega a pasar eso es porque hay dos nodos que se están ahí como muy precisos. Entonces no se van a unir. Miren que ahí hice la mano. Una mano un poco distinta, pero bueno, igual representa lo mismo. Ya si quiero hacer alguna variación, recuerden que pueden convertir en trazados en cualquier momento y ajustar los nodos con la herramienta de su selección. Ya en eso ustedes son expertos. Listo, ahí le pulí un poquito para que quedara más congruente. Ya lo demás pues es muy lógico, ¿no? Simplemente rectángulos. Para ese caso de botón del subscriptions. Estar pendiente siempre del orden de los elementos, ¿no? Algo que ya debieron aprender en el ejercicio anterior. Profe, Cuéntame. a ese logo de YouTube, ¿usted le quitó el fondo? O sea, la Mira, cogió de internet sí, él ya venía sin el fondo. Ah, bueno, Lo ya. que hice fue acá desagruparlo tantas veces como pude para poderlo ubicar de esta forma. ¿Ya? Porque él venía allí, venía arriba. Entonces Como el de Nintendo. exacto, sí, yo lo desagrupé varias veces y lo tuve que modificar. Voy a colocar una letra cursiva. Profe, al ticket le podríamos hacer también la sombra, ¿cierto? Ahí veo que tiene como una sombra.
¿A dónde? al ticket. Por fuera tiene como su sombra. Ah, Entonces, en la claro, sí, imagen por supuesto, sí. Él tiene aquí como, de hecho, sí, yo podría jugar con ese elemento que tiene ahí. Voy a hacerlo aquí rápidamente, simplemente diferenciando con un color más claro el ticket. Un tono aquí como muy sutil, como para que algo más o menos así. Y ahora sí los llevo al fondo. Ya los acabados, muchachos, como les digo, ya depende también de ustedes de su criterio. Quiero medir esa parte también. Bueno, para finalizar, muchachos, creo que la única herramienta que me hace falta por ahora, o sea, ustedes ya tienen la herramienta pluma que con esa pueden hacer milagros, o sea, realmente es bastante útil. Aquí ya las herramientas de formas compuestas, ¿para qué nos sirven? Básicamente para obtener nuevas figuras de manera rápida. Miren yo como hice de rápido esta mano, sin tener que pues hacer tantas curvas precisas que con la pluma sería muy complicado, ¿ya? Porque me estoy basando en geometrías exactas. Entonces por eso me queda muy muy preciso. Digamos que ese es el principal motivo de utilizar las formas compuestas. Ahora, las líneas punteadas. ¿Cómo hacer las líneas punteadas que están aquí? Miren. Uno diría, bueno, ¿cómo la hago? ¿Será que la hago también con formas compuestas, colocando ahí cortes? Pues ya ahí sí sería más complicado, ¿no? Porque primero es una línea muy fina y segundo no sabemos qué largo va a tener y si la vamos a modificar, pues me lo debe permitir. Entonces, para crear líneas punteadas, lo vamos a hacer con líneas, la herramienta línea. Entonces, miren, supongamos que creo aquí esta línea, una línea recta. Voy a ponerle una ligera curva aquí en posición. Ahí está. Presten atención que ya estamos acabando, chicos. Entonces la línea, ojo, ¿no? Porque pues uno podría decir, no, pues voy a hacer la línea así punteada una por una. No, complicadísimo. Tiene que quedar editable y que tenga las propiedades de curva. De línea, perdón. Entonces seleccionamos la línea y yo puedo seleccionar el tipo de línea. ¿Dónde podemos seleccionar el tipo de línea? Miren aquí en propiedades tenemos una barrita de propiedades que se llama configuración de borde avanzada. Si yo la abro, me van a aparecer una ventana especializada en la línea. Entonces, para lograr que sea punteada, vamos a colocar aquí en guión un valor entre 5 o 6. Miren que puse 5 y miren que la línea queda punteada. Y si yo quiero editarla, pues miren que él se va a proyectar con todo y los valores de esa separación de líneas. Entonces aquí yo ya colocaría el texto que corresponde a esta parte de acá. Entonces repito, crean cualquier línea, se meten a propiedades de borde y aquí ustedes pues ya juegan con el tipo de línea, ¿no? De hecho pueden jugar con el tipo determinado de línea. Entonces voy a poner la línea aquí un poquito más grande, en 6. Y miren que si me meto a las propiedades, yo puedo definir que las terminaciones sean con curva. ¿Sí ven que la línea quedó con curva? Por defecto está terminando en extremos rectos o cuadrados. Entonces, ahí ya pueden jugar con eso. Bueno, chicos, pues espero que les haya quedado claro. Recuerden que la clave pues está en utilizar las herramientas compuestas para disminuir tiempos, en crear algunas formas. Sean creativos con los iconos, no tienen que ser exactamente los que están aquí. Me interesa que apliquen las técnicas de formas compuestas. Vamos a ver cómo solucionan el tema del círculo y apliquen, pónganle su toque, ¿ya? Su toque en color, pónganles ustedes digamos, un poco su habilidad ahí ya de expresión, que es uno de los principales objetivos de este primer módulo. Bueno, abro el micrófono aquí entonces ya para cerrar la clase, chicos, ya pues son las 12:01. La tarea, muchachos, van a tener dos opciones. La primera,
continuar con este ejercicio, terminarlo, aplicándole como le digo, el toque secreto de ustedes, según su gusto, sus colores, el tipo de icono, pueden haber variaciones, la información sí respétenla. Esa es la primera opción de la tarea. Quienes ya adelantaron algo hoy, pues chévere, ya tienen parte de su ejercicio, pero también voy a abrir la posibilidad de que ustedes elijan un tema, puede ser otra infografía de referencia, pero que tenga más o menos el mismo nivel de exigencia, ¿ya? O sea, el mismo nivel de detalle, no puede ser algo muy sencillo, sino que tenga más o menos una estructura similar y un nivel de complejidad similar, ¿correcto? Porque hace parte de los criterios de evaluación. Entonces, listo, les voy a subir al Classroom la tarea. La tarea recuerden que es para el miércoles en el transcurso del día. Ya ese mismo día estaremos hablando de lo que es el parcial para que empiecen a trabajar en ello. Y bueno, cualquier duda ya saben dónde escribirme, dónde ubicarme. Entonces estaré atenta a ustedes. Listo, no siendo más, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, Gracias, profe. Hasta luego. chao.